Es considerado el arquitecto del horror moderno, cuya influencia reverberó desde los escritores de Weird Tales hasta los maestros contemporáneos del género. Lo relevante que fue este relato en la carrera tanto de Stephen King como de Lovecraft. Fue el pionero del horror cósmico. El gran dios Pan, escrita por Arthur Machen. ¿De qué se trató esta lectura, no? Entonces, El gran dios Pan de Arthur Machen es una novela de terror gótico victoriano donde un experimento científico para revelar lo desconocido termina liberando una fuerza pagana y caótica simbolizada por el dios Pan, que corrompe a una joven y desata una ola de locura, misterio y terror sobrenatural en el Londres de la época, dejando a su paso horrorosas transformaciones y muertes inexplicables, conectando lo humano con lo salvaje y primigenio de la naturaleza. Ahora, es muy importante esto de conectando lo humano con lo salvaje y primigenio de la naturaleza. Más adelante vamos a ver por qué, pero básicamente esta historia son los cimientos del horror cósmico sin saber que era horror cósmico. Porque Arthur Machen no habla de fantasmas, no habla de demonios, sino que habla de cosas que están más allá de lo conocido. Incluso de eso habla el gran dios Pan, ¿no? Entonces yo escribí un mini ensayo explicando un poco por qué se llama el gran dios Pan, ¿no? Porque si leímos esa lectura sabremos que no hay nunca aparece el gran dios Pan. Entonces yo escribí este mini ensayo que quiero compartir con ustedes para poder tener claridad sobre quién es Dios Pan, ¿no? Entonces se titula El Dios Pan es utilizado como símbolo de maldad omnipresente encarnada en la figura occidental del diablo. Entonces, ¿qué significa ver al Dios Pan? Es fácil tomar la expresión de forma literal y que su significado se reduzca a tener frente a tus ojos su clásica representación de un hombre con piernas y cuernos de chivo, porque ese es el dios Pan. Sin embargo, su significado va más allá de eso. Significa abrir los ojos a los horrores ocultos que merodean en un plano de existencia superior. Esto parte del entendido de que existe conocimiento prohibido esparcido por todo nuestro alrededor, aunque no podamos acceder por limitaciones en nuestra percepción y nula capacidad de procesar avistamientos más allá de las fronteras del mundo ordinario. Pero, ¿por qué se utiliza el dios Pan? Muy simple. Pan era conocido en la antigüedad por despertar temores irracionales en las incautas almas que posaban su mirada sobre él. Asimismo, también era asociado con lo no civilizado, lo indómito y las fuerzas del caos que escapan a la razón humana. Elementos fundamentales que hoy en día en las sociedades occidentales nos han enseñado a asociar con el diablo. Sabiendo eso, el símbolo queda más que claro. Levantar el velo para echar un vistazo al más allá trae consigo un sentimiento de horror tal que la inmolación mental es inminente, violenta y permanente. Cuando se hace referencia a Pan, o en su defecto al diablo, no nos referimos a un ser de carne y hueso del que se origina toda la maldad. Más bien se trata de las fuerzas malignas e impredecibles que yacen latentes en todas las cosas ocultas detrás del velo. ¿Esto por qué es así? Porque en el libro el gran dios Pan es usado como un símbolo, como haber visto algo que no estabas tú hecho para ver. El relato empieza con un experimento en el que se alteran unas células cerebrales de una mujer para que pueda alzar el velo, quitarse el velo y ver al dios Pan, ¿no? Tener acceso a al mundo real, porque este científico que hace este experimento en esta chica se refiere mucho a este mundo como puros sueños y sombras, que el mundo real está más afuera, no tenemos acceso a él a menos que nos alteremos algo en la cabeza. Pero este experimento desata una oleada de maldad, de muerte, de terror en Londres, porque al ver al dios Pan, la maldad tiene un punto de acceso a este mundo en forma de una mujer. Y aquí también nos remontamos a la mujer como origen del mal, ¿no? Eso obviamente prejuicios de la antigüedad, pero bueno. ¿Quién era Arthur Machen? ¿Por qué escribía sobre esto? Entonces,
Arthur Machen, inspirado por su origen celta, no escribió sobre fantasmas, como ya les venía diciendo al principio de la transmisión, sino más bien sobre fuerzas elementales, maleficios que sobreviven a poderes o poderes malignos invocados por el folclore y los cuentos de hadas, porque él era celta, ¿no? Es considerado el arquitecto del horror moderno, cuya influencia reverberó desde los escritores de Weird Tales hasta los maestros contemporáneos del género. Lovecraft lo nombró uno de los 4 maestros modernos del horror sobrenatural, y Jorge Luis Borges lo incluyó en su biblioteca personal como autor de breves y casi secretas obras maestras. Lovecraft dedicó extensas secciones de su ensayo Supernatural Horror in Literature, escrito entre 1925 y 1927, a analizar la obra de Machen, ofreciendo algunos de los elogios más sustanciales jamás escritos sobre él. Entre los creadores vivos del horror cósmico, elevado a su máxima expresión artística, pocos, si es que hay alguno, pueden aspirar a igualar al versátil Arthur Machen, autor de una docena de relatos largos y cortos en los que los elementos del horror oculto y el miedo inquietante alcanzan una sustancia y una agudeza realista casi incomparables. Pero lo cierto es que su impactante material de terror de los años 90 y principios del siglo XX es único en su género y marca una época distintiva en la historia de este género literario. Y como podemos inferir por estos elogios que hace Lovecraft en este ensayo sobre Arthur Machen, pues fue una gran inspiración para él, porque sin que todavía estuviera acuñado el término de horror cósmico, Arthur Machen ya lo había explorado sin saber que después se iba a convertir en algo parecido, ¿no? Entonces, a mí la lectura me inquietó en niveles muy profundos. Se podría decir que también es como de misterio policial, ¿no? La primera parte es de terror, ¿no? Que es la parte del experimento. Ahí podemos atestiguar cómo se levanta el velo esta mujer, primero sorprendida, alegre, y después eso se transforma, da un giro de 180 grados y se transforma en el horror más absoluto para finalmente terminar ella pues casi sin mente, ¿no? Porque por lo que vio no lo pudo procesar, lo impactó demasiado. Pero después se convierte en una historia de misterio, ¿no? Porque tenemos este personaje que empieza a encontrar patrones donde nadie los ve y empieza a investigar de dónde está surgiendo todo este mal y empieza a rastrear a esta mujer, que aparentemente al principio es la misma que se experimentó, pero que después se nos revela es hija de esta. Entonces, el primer y último capítulo son de terror, como que en medio es como de misterio, descubrir qué está pasando. Pero una obra increíble sin duda. Pero a pesar de lo increíble que pudiéramos creer que es esta obra, no fue tan bien recibida al principio, ¿no? De hecho fue bastante atacada, fue bastante subestimada y como que despertó una oleada de personas súper indignadas por lo que Arthur Machen se atrevió a escribir. Aquí tenemos que cuando se publicó El Gran Dios Pan en 1894, provocó una tormenta de indignación moral. La novela fue ampliamente denunciada por la prensa como degenerada y horrible, debido a su contenido sexual implícito y dañó seriamente la reputación de Machen como autor. En The Westminster Gazette en 1894 escribieron que era una pesadilla incoherente de sexo. En The Observer escribieron que no se estremece de risa no se estremece de temor, sino de risa al contemplar sus fantasmas psicológicos. Pese a eso, Stephen King ha declarado repetidamente que El Gran Dios Pan es una de las mejores historias de horror jamás escritas, y ha creado obras directamente inspiradas en él. No es Lovecraft, es una aquí está un poco lo que él dice, ¿no? En Whale Artist Review. No es Lovecraft, es una variación del Gran Dios Pan de Arthur Machen, que es uno de los mejores relatos de terror jamás escrito. Quizás el mejor en lengua inglesa. El mío no es ni de lejos tan bueno, pero me encantó la oportunidad de combinar el comportamiento neurótico, el trastorno obsesivo compulsivo, con la idea de un macroverso lleno de monstruos.
que es lo que es La Torre Oscura, ¿no? De Stephen King. Él juntó lo planteado por Arthur Machen en El Gran Dios Pan y lo introdujo en su idea del macroverso lleno de monstruos. Pero aquí lo importante es lo relevante que fue este relato en la carrera tanto de Stephen King como de Lovecraft. Jorge Luis Borges habla sobre el concepto del mal en Machen, porque tiene otro cuento magnífico que se llama El Pueblo Blanco, en el que también hablan mucho del pecado, ¿no? Y aunque Borges escribió más extensamente sobre los tres impostores, otro relato de Machen, también analizó el concepto fundamental que atraviesa toda su obra, incluyendo al Gran Dios Pan. El concepto del pecado es fundamental en los libros de Machen. El pecado, para él, es menos una transgresión voluntaria de las leyes divinas que un estado abominable del alma. Para ponerlo en palabras simples, no es el hecho de que tú robes, de que tú mates, de que tú seas infiel, de que tú cometas adulterio. No, no es eso. El pecado es que tu alma se corrompa, que tu alma no sea parte, pero se fusione con estas fuerzas ocultas, ya latentes, que yacen en el corazón de todas las cosas, que están destinadas a marchitar, a pudrir las almas de los hombres por igual, ¿no? Entonces, más bien es como un estado del alma, más allá de la acción de matar a alguien, de cometer adulterio, de robar, de mentir. Es más bien el estado del alma, el que le interesa a él, algo más profundo, ¿no? Entonces, pues ya vimos cómo Arthur Machen, pues es una figura importantísima en la historia de la fantasía y ciencia ficción. Inspiró a grandes autores, creo que es fundamental leerlo. Yo lo leí en este libro del Casa de las Almas de Perla Ediciones, pero estoy seguro que hay un montón de ediciones, y no solo ediciones, también en internet los pueden encontrar. Vale muchísimo la pena estos libros. ¿Y por qué El Gran Dios Pan sigue siendo relevante hasta la fecha, ¿no? ¿Por qué es algo que, a pesar de ser escrito hace muchísimos años, sigue siendo relevante al día de hoy? Primero y más importante, bueno, a mi consideración, y más importante de todos los puntos, fue el pionero del horror cósmico. El Gran Dios Pan estableció los elementos que definirían este género y que después explotarían y más bien llevarían a su máxima expresión, por decirlo de alguna manera, a otros autores como Lovecraft y en general el círculo Lovecraftiano, ¿no? Conocimiento prohibido que destruye la mente. La mujer del principio se le retira el velo por un experimento científico y puede tener acceso a un conocimiento inaccesible para el resto de la humanidad. ¿Pero qué le sucede? Su mente queda absolutamente destruida, queda hecha papilla. Si ya no queda ni un solo pensamiento detrás de sus ojos. Es la muerte de la cordura, ¿no? La pérdida de la cordura, más bien, como después podemos ver que es un tema predominante en las obras de Lovecraft. Entidades que trascienden la comprensión humana. Se nos insinúa que hay algo malo ahí por ahí, pero sin embargo nunca lo vemos, nunca es descrito, se insinúa. Y esto es muy efectivo porque en el texto trasciende la comprensión humana. Entonces nosotros, al leerlo, pues se nos transmite también esa idea, al insinuarlo, al describirlo vagamente, al ni siquiera verlo directamente, ¿no? Algo que a mí se me quedó muy marcado fue en las primeras páginas. Vemos cómo a esta mujer pues tiene acceso a todo este mundo nuevo, digamos, digámoslo así. Y nunca vemos qué ve, nunca vemos qué es lo que ve, solo vemos su reacción: asombro, terror y pérdida de cordura. Entonces nosotros, al ver cómo pasa por todo ese registro de emociones, solo podemos imaginar qué es lo que vio, y eso lo hace más poderoso. Y es un sello también distintivo del horror cósmico. Híbridos entre lo humano y lo inhumano, ¿no? Porque también se habla de que nace el anticristo, por decirlo en palabras, o sea, nunca se refieren como el anticristo en el texto, pero nace el diablo, nace algo
que nada más llega a causar terror y caos al mundo, ¿no? Y el terror de lo inefable, de lo indescriptible, de lo que escapa a nuestra comprensión. Ahora, otro elemento, la influencia continua, ¿no? Como documentó Robert Price, la línea de influencia va Machen, Lovecraft, Stephen King, horror contemporáneo. Entonces todavía está por verse hasta dónde llega esta cadena de sucesión, pero si lo ponemos así sobre la mesa, podemos rastrear la importancia que tiene Arthur Machen en cómo se desarrolla el horror ahora. Entonces, quisiera saber qué les pareció a ustedes, si es que lo leyeron. Si no lo leyeron, se los recomiendo, por favor. Pueden conseguir este libro o pueden leerlo en internet o pueden conseguir otras ediciones. Me parece que, ¿cómo se llama esta edición? Valdemar, me parece que Valdemar Ediciones también tiene colecciones de Arthur Machen. Y bueno, ya para concluir, el gran dios Pan recorrió un camino extraordinario. De ser llamada pesadilla incoherente de sexo por The Westminster Gazette, a ser celebrada como quizás la mejor historia de horror en lengua inglesa por Stephen King. No, o sea, aquí vemos todo el recorrido por el que pasó. Desafortunadamente tuvieron que pasar muchos años, pero bueno, es el caso de muchas obras, ¿no? Las citas reunidas en todo lo que hemos platicado demuestran que lo que la época victoriana rechazó por decadente y obsceno, el siglo XX reconoció como visionario y revolucionario. Después Lovecraft la usó como modelo para el horror cósmico. Borges la analizó como exploración filosófica del mal y King la reconoce como cumbre del género. Entonces, el gran dios Pan ofrece una oportunidad única de rastrear cómo una obra puede pasar de ser escandalosa a canónica y cómo las voces que inicialmente las rechazaron fueron eventualmente eclipsadas por los maestros del género que la celebraron. Entonces, yo me quedo con eso. Espero que después de haberme escuchado en mi monólogo, pues ustedes pudieran tener un entendimiento más rico de esta lectura que no tiene ningún tipo de desperdicio. Espero que sigan leyendo a Machen, ¿no? Porque, por ejemplo, El Pueblo Blanco también es otra gran obra de él. ¿Qué otro tiene? Bueno, también aquí en esta edición no está escrito como El Pueblo Blanco, está escrito como La Gente Blanca. Pero ustedes lo pueden encontrar en internet como El Pueblo Blanco o La Gente Blanca. Es lo mismo, o sea, se refiere a un avistamiento que tiene una niña de un pueblo, más bien de digamos, de unos individuos, de una comunidad de gente muy blanca. Entonces, que también tiene que ver con rituales paganos, etcétera. No les diré más para que se piquen y la lean. Y también, pues, es recomendado mucho el libro, el relato de los tres impostores por Jorge Luis Borges. Entonces, esto sería todo por mi parte. Cualquier sugerencia de cómo mejorar estas sesiones es bien recibida. Me gustaría también que ustedes comentaran qué les parece. A mí me pareció una lectura intrigante, exquisitamente escrita. ¿Cómo se describe cuando las personas experimentan horror? O sea, tiene un abanico de expresiones con el que nos puede transmitir esa sensación y eso se siente verdaderamente aterrador, ¿no? Entonces, ya saben, la próxima lectura. ¿Qué vamos a leer la próxima lectura? Y para esto sí vamos a leer de Robert Bloch, La estirpe de Bubastis y El secreto de Sebek. Son dos relatos porque son cortos, no como en este caso El gran dios Pan, que fue muy largo. La verdad, se sintió hasta casi como una novela corta. Pero creo que con La estirpe de Bubastis y El secreto de Sebek sí es alcanzable para la próxima semana, para que podamos ahondar un poco más y ver qué tiene que aportar Robert Bloch a este género con raíces tan profundas, con raíces que se pueden rastrar mucho atrás en el tiempo y con raíces que iniciaron siendo muy escandalosas e indignantes para la gente de la época. Entonces, ya saben, pueden encontrar los libros en la biblioteca de recursos, ya saben dónde encontrarla.
Y cualquier duda, pues me escriben en los comentarios, me pueden encontrar en redes sociales, YouTube, etcétera. Entonces, pues hasta luego, que tengan buenas noches. Fue un placer que me acompañaran esta noche y espero que la noche los agarre leyendo. Nos vemos la próxima semana.